la presencia de Wilson Ferreira, que ya está muy próxima. Siguen solicitando médicos ante la gran convulsión de la gente. Hay un espíritu muy especial, un clima de mucha euforia, que es comprensible atendiendo a todo el proceso que ha vivido con esto el Partido Nacional y su líder, Ferreira Aldunate. Largamente esperado, lo decía varias veces Sumarán en las notas que hemos visto a través de Canal 10. Largamente esperada esta liberación del líder nacionalista. Y ahora está representada, y esta alegría ahora es graficada de alguna manera por parte de todos aquellos que aquí se han congregado. Más que nuestras palabras, las imágenes que ustedes, amigos televidentes, están viendo son por demás elocuentes de la alegría que vive toda esta facción política del país, esta gente nacionalista que vive un momento muy especial tras cinco meses y medio de Wilson Ferreira estar encarcelado. Y por supuesto de destacar la importancia en el sentido de que también numerosas banderas del Frente Amplio se han hecho eco de esta liberación. Bueno, aquí tengo dirigentes nacionalistas que desean manifestar también su sentimiento en estos momentos. Estamos reencontrándonos con Wilson, cosa que no pudo hacer el pueblo uruguayo el 16 de julio cuando vinimos con él en el barco. Estamos divisando desde aquí, creo que las cámaras de Canal 10 ya captan el ómnibus. Está llegando Wilson y estamos todos festejando, aunque con la tristeza de que la dictadura haya consumado el más grande fraude de la historia del Uruguay al tener el candidato a la presidencia preso y impedirle ser candidato. Pero hay que mirar para el futuro, no mirar para atrás y reconstruir este Uruguay entre todos. La cuestión es entre todos y todos los uruguayos debemos hacer el esfuerzo para sacar al país del caos en que se encuentra. Muchas gracias, doctor. Ya divisamos el ómnibus en el cual llega Wilson Ferreira Aldunate. Es algo que realmente impresiona la forma en que la gente está abigarrada, gritando sin cesar, después de más de 4, casi 5 horas de espera ininterrumpida. Se preparan aquí con mucha emoción también el doctor Carlos Julio Pereira, profesor Carlos Julio Pereira, el doctor Tourné, directivos blancos que esperan también para dar su abrazo público a Ferreira Aldunate. Esperamos que los cordones de seguridad posibiliten sin mayores dificultades el acceso, porque Ferreira Aldunate no llega solo, llega con los candidatos a estas elecciones que pasaron, Sumarán y Aguirre, llega también en compañía de su esposa, llega en compañía de un nutrido grupo de directivos nacionalistas que fueron a buscarlo a la ciudad de Trinidad esta tarde. Miguel, veo desde acá que ahí sobre el estrado todos los dirigentes también están muy expectantes a la llegada de Wilson. Vamos a ver si confirmamos que descendió del ómnibus o no. El grito es uno solo, Wilson, Wilson. Cuando la custodia personal ya empieza a abrir la cadena y pide que la gente se mantenga férrea en sus puestos
para tratar de evitar cualquier incidente que lamentar. Ahora sí, Ferreira Aldunate ha descendido del ómnibus y se abre una cadena humana que las cámaras de Canal 10 le llevan en directo desde la explanada municipal. Ustedes pueden apreciar lo que es esto. Ustedes pueden apreciar un corrillo ante la preocupación y el fastidio del propio Ferreira Aldunate. Y nuestros televidentes pueden ver en estos instantes. Sí, aquí se está viendo el acceso de Ferreira Aldunate en una cadena humana. Y vamos a intentar, no les prometemos, pero vamos a intentar llevarles a ustedes las primeras palabras dirigidas a todo este público. Si antes se le permite reponerse a Ferreira de lo que ustedes han visto que ha sido una verdadera avalancha en su llegada a este estrado. Lo sigue el doctor Sumarán, Alberto Sumarán, que está subiendo al estrado, si es que puede y le permite también la cadena. Y más atrás el doctor Gonzalo Aguirre, que se abre a los codazos paso. Es realmente impresionante. Nosotros dentro de este panorama, Juan Raúl Ferreira ahora también haciendo un esfuerzo tremendo por subir aquí. Vamos a intentar llevarles a ustedes las primeras palabras de Ferreira Aldunate aquí, desde este estrado, si es posible. Está subiendo en este momento. Ahora sí está subiendo Wilson Ferreira Aldunate. Vamos a intentar llevarles a ustedes las primeras palabras. Pues nada, no hay... Si usted espera 2 segundos, yo se los digo. Se abraza Wilson Ferreira Aldunate abrazado con Carlos Julio Pereira en estos momentos. Siente Wilson Ferreira Aldunate su encuentro con su pueblo, que desea expresar en momentos de encontrarse nuevamente ante este público. Y que mi encuentro es ahora, porque los primeros 5 meses y medio los he pasado entre 4 paredes y en silencio. De modo que mi encuentro con la patria es este. Sin rencores, sin resentimiento por lo que le pasó. Con una pequeña cuota más de desprecios, pero sin rencores y sin resentimiento. ¿Cuáles son sus primeras palabras? ¿Cuáles serán sus primeras palabras para el Partido Nacional? Estoy desentrenado en cuanto a palabras porque una de las características de mi enclaustramiento era la regla del silencio. Nadie podía dirigirme la palabra. Entonces, tengo que empezar a aprender a hablar nuevamente. Espere usted un segundo y no me haga decir mal lo que después terminaré diciendo peor cuando me dirija a la gente. Muchas gracias. Esto va a ser un discurso breve en el cual quiero decir algunas cosas que considero importantes para mi partido y sobre todo para mi país. Muchas gracias. Ustedes han tenido las primeras imágenes en público desde la explanada municipal. Es un trabajo titánico, ustedes van a comprender esto, pero Canal 10 les llevó las primeras expresiones de Ferreira frente a su pueblo, frente a su gente, aquí en la explanada municipal. Muchos abrazos, muchas emociones. Ha pedido que le permitan saludar a su gente antes de pronunciar su discurso. Un clima de euforia, se abraza con el profesor Pibel Devoto. Va a
subir al estrado en instantes a dirigirse a esta multitud. Ustedes van a tener en directo estas expresiones. Desde el sábado 1 de diciembre llegó la hora del reencuentro, llegó la hora de que el abanderado de la patria, de que el abanderado de la dignidad nacional, después de 11 años de exilio, después de 5 meses en las cárceles de la dictadura, se reencuentre con su pueblo. Anuncian, para decirle no al pacto. Anuncian las palabras. Señoras y señores, Wilson Ferreira Aldunate queda se con anuncia el todo discurso el del país. líder nacionalista. Se anuncia en estos momentos el discurso del líder nacionalista. Queridos compañeros, es casi un lugar común comenzar las palabras en una ocasión como esta o similar, haciendo referencia a la emoción que embarga a quien habla. En mi caso hoy no hay nada de fingido, de elaborado, ni siquiera de pensado en esta expresión que hace referencia a la emoción profunda que me sobrecoge. ¿Y por qué no voy a confesarlo? Me llena los ojos de lágrimas. Canal 10 en directo. El reencuentro con mi pueblo. Yo llego hoy al Uruguay, porque hace 5 meses y medio lo que pude ver de mi patria, salvo algunos uruguayos que lejos y en azoteas agitaban banderas y no solo de mi partido, fueron containers apilados para impedir que la gente accediera. Fue la flota del Estado desplegada para recibir a una familia. Y luego 5 meses y medio de enclaustramiento solitario bajo regla de silencio. Casi me he olvidado de hablar. Voy a tratar de reaprender hoy, dirigiéndome a ustedes. Que voy a hacer referencia alguna a estos 5 meses y medio que he pasado en una prisión de la dictadura. Que he pasado mal, que nadie cree que en la cárcel se pasa bien. Que he pasado mal. Repito, el enclaustramiento solitario con prohibición absoluta de que se me dirigiera la palabra. Pero yo sería un osado y un inconsciente si hiciera referencia a la cuota de sufrimiento personal
de un hombre que no tiene más remedio en este país en que vive que comparar ese sufrimiento que es pequeño y deleznable al lado del terrible que han sufrido decenas de miles de compatriotas. Yo faltaría al respeto que me debo y al respeto que debo a ustedes si midiera mis meses de prisión comparándolos con los años que otros grandes uruguayos han debido soportar por los mismos delitos que yo, es decir, por decir en voz alta su verdad y por pensar libremente. Así que este no es para mí tema hoy. Yo no voy a hablar de estas cosas. Yo no voy a hablar hoy de estas cosas. Yo me voy a permitir hacer con ustedes algunas reflexiones sobre los momentos que vive el país, sobre la situación política del país, sobre las circunstancias que atraviesa mi partido y sobre qué puede esperar de mi partido el nuevo gobierno que se instalará el 1 de marzo, presidido por el doctor Julio María Sanguinetti. Algunos compañeros y muchos reporteros se han apresurado a preguntarme en el momento mismo en que trasponía las puertas del cuartel de Trinidad a qué razones atribuía yo la derrota electoral de mi partido en los últimos comicios de noviembre. Y en todos casos he contestado: a mí puede preguntárseme a qué atribuyo la victoria del Partido Colorado. Pero, derrotados nosotros, ¿a quién se le puede ocurrir que el Partido Nacional esté derrotado? Hemos luchado contra la dictadura desde el día mismo que se instauró, pero hemos luchado por las libertades públicas desde el día mismo en que se fundó la patria. Para nosotros este es un episodio más en la pelea, que por la libertad se pelea siempre porque nunca está definitivamente conquistada. Para nosotros la lucha comienza todos los días de nuevo y por lo tanto comienza hoy. Este es un partido de pie. Y no voy a ponerme aquí a analizar los factores que han determinado este eventual contraste electoral. Importa poco. Todos los partidos, aún los gananciosos, hacen autocrítica y análisis y se preguntan por qué sacaron tantos votos y por qué razones cometieron algunos errores que de no haberlos cometido podían haber desproporcionado muchos votos más. Nosotros también podemos hacer la autocrítica. Y aún sin ánimo de entrar al análisis pormenorizado, ¿quién puede ignorar que nosotros perdimos muchos votos porque le dimos a la opinión pública una sensación errática de cambio de frente, de zigzagueo en las posiciones?
de no saber nunca con precisión en qué andaban los blancos que cambiaban en el medio de la correntada de caballos. Claro que, para ser justos, habría que agregar que esas fueron las consecuencias a que nos obligaron los demás. Claro que hicimos zigzag. Si teníamos un candidato a la presidencia de la República proclamado por la casi unanimidad de la convención del partido, y lo tuvimos que cambiar porque dijeron que no y no se conformaron con decir que no, sino que además lo metieron preso. Y tuvimos la inmensa solidaridad de nuestro partido y la solidaridad de gente que no compartía nuestros ideales, que militaba bajo otras banderas. Pero digamos todo, esas solidaridades fueron disminuyendo en tono e intensidad a medida que se aproximaba el acto electoral. Fueron disminuyendo en tono e intensidad y comenzaron a señalársenos nuevas contradicciones y nuevas marchas y contramarchas. ¿Cómo es que esto de que denuncien la ilegitimidad de un acto electoral y después concurran a él? ¿Pero qué querían? Que arriba de cambiarnos el candidato, arriba de meternos preso el que teníamos, querían que no votáramos tampoco. Olvidando además que toda la historia del Partido Nacional es la historia de comparecer a elecciones cuya legitimidad desconoce, para luchar desde adentro con las posiciones que conquiste, para la rectificación de los errores pasados, para la recuperación de la legitimidad, para devolverle al país la vigencia del derecho. ¿O acaso la Bandeira, cuando moría en el atrio de la Matriz, andaba legitimando las elecciones del Negro Belén? ¿Acaso cada vez que uno de nuestros partidos comparecía a elecciones convocadas por una dictadura, y muchos casos de ello hubo en la historia del país, y en esto no fue nuestro precisamente, fue a otra cosa que a denunciar la ilegitimidad del régimen dictatorial y aprovechar las pequeñas ventanas que habría para combatirlo desde adentro en la forma que se pudiera? Pero todo en esto para nosotros era contradicción, era tira y afloja. Y gracias a Dios, después de insistirle mucho a una convención que se negó categóricamente a aceptar la renuncia de la candidatura con que me había honrado, y créanme que gran esfuerzo tuve que hacer yo para vencer las resistencias, que a pesar de la influencia que pudiera tener la convención, dijo no. Porque era difícil para un partido político hecho todo de hidalguía y de altivez aceptar que el superior gobierno le enmendara la plana y le dijera: no, quieres tú que sea tu candidato, pero nosotros no te lo permitimos. Y el partido que había dicho que no porque no podía decir otra cosa, se vio culminado luego a decir que sí, proclamó una fórmula alternativa después de haberse negado a ello. Y gracias a Dios parece que el destino velara sobre la suerte de las colectividades en los momentos difíciles de la historia. Gracias a Dios encontró un candidato que hubiera podido ser el más grande de los presidentes de la historia del país. Pero un candidato hay que hacerlo conocer. 90 días antes de las elecciones, el candidato del Partido Nacional era conocido solamente por sus amigos, por sus colegas profesionales o granjeros y por la gente del reducido núcleo territorial donde desarrollaba su actividad o en el ambiente de las cooperativas agropecuarias. No es fácil, frente a otros candidatos que llevan 20, 25 años en el ejercicio directo de la actividad política, de los cuales la gente sabe quiénes son,
imponer un candidato al cual la gente empezó a conocer recién faltando 30 o 40 días de la elección. Fue recién al final que los uruguayos advirtieron que tenían en Sumarán un hombre de Estado y además un hombre de bien provisto de esa relación, de esa posibilidad de relación con la multitud, hecha de confianza recíproca. Que teníamos en Sumarán uno de esos hombres a quienes basta mirarlo a los ojos para creer en lo que nos dice. Pero muy probablemente llegó tarde. Yo podría decirles a ustedes todas estas razones. Podría decirles además cómo el régimen se empecinó en considerar a nuestro partido su principal enemigo, cosa en la que no se equivocó. Y podría decirles en qué manera hizo esto en forma de que incidiera directamente en el resultado del acto electoral. Pero no son estos los argumentos fundamentales. Hay que hablar claro y no engañarse. Todo esto no basta para explicar nuestro contraste electoral, que no es tan grande como por ahí se anda diciendo, que por mucho más nos ganó Gestido en cifras absolutas y proporcionales, y por mucho más le ganamos nosotros a Luis Valle, tanto en cifras absolutas como proporcionales. Esto es moneda corriente en la historia política del país, y el que por estos volúmenes de votos gana, mañana por el mismo o mayor volúmenes de votos pierde. Pero aún así hay que tratar de hacer un esfuerzo buscando cuáles pueden haber sido las razones fundamentales que determinaron este resultado electoral. Aparentemente la contestación más sencilla es decir que nosotros empezamos a dejar de usar la ley de lemas antes de haberla derogado. Los nuestros estaban todos, eran otros los que faltaban. A mí me hace mucha gracia y quizá me dé un poquito de rabia oír el argumento de algunos que dentro de nuestras filas andan por ahí diciendo que la culpa de la derrota no está en aquellos que sacaron pocos votos o no sacaron ninguno, sino en aquellos que votaron muy bien. Esto no es novedoso en las filas de nuestro partido. Autoridad más grande que la de cualquiera de nosotros y la de todos nosotros juntos, que fue la de Sarabia, dijo en ocasión similar: déjenlos que se vayan, que lo que se va es la cáscara, el ser no queda. Idea similar expresaba Herrera cuando en momento crucial para la vida del partido y del país recogía aquella vieja frase en un discurso que se hizo célebre y repetía: las nubes pasan, pero el azul queda. Pero con todo esto muestra las cifras, pero no explica cuál fue la razón por la cual una gran cantidad de nacionalistas votó bajo el lema Partido Colorado. La explicación más sencilla es decir que nosotros nos quedamos sin derecha, que la derecha que tradicionalmente militaba dentro del Partido Nacional resolvió votar la gran derecha dentro del Partido Colorado. Y la explicación no anda muy descaminada, pero creo que también es insuficiente. Yo tengo la impresión, digámoslo con claridad, de que nosotros sostuvimos un estilo, tuvimos una visión del país que no coincidió con la visión que del propio país tenían mayoritariamente los uruguayos. Nosotros vimos la realidad nacional con ojos diferentes que aquellos con que la miró el pueblo oriental en su mayoría.
La solución más sencilla hubiera sido cambiar para amoldarnos a lo que la gente quería. Pero nosotros no somos de aquellos que cambian de pensamiento con tal de ajustar mejores resultados electorales. Nosotros somos nosotros. Ninguno de nosotros se ignoró porque por ahí andaban las encuestas que las 3/4 partes de los uruguayos eran partidarios del Pacto del Club Naval. Nosotros fuimos los únicos que nos plantamos frente al entendimiento del Club Naval y dijimos no. Y yo no estoy afirmando con ello que nuestra razón sea la razón absoluta, ni atribuyendo móviles desdorosos a aquellos que creyeron que la única salida para la actual situación dictatorial era esta de la transacción que entendían honorable y que permitía la realización de las elecciones que efectivamente se realizaron, a pesar de que en el camino quedaran, como quedaron algunas de las pilchas del Atero, a pesar de que en el camino quedó, bueno, por primera vez en la historia de la República, que a un partido político le prohíben presentar sus candidatos. Pero si el precio que había que pagar era ese, yo hasta justifico, no lo hubiera hecho, pero justifico que algunos hubieran dicho el interés nacional, la apertura misma es más importante que cualquier otra cosa. Vamos a hacerlo. ¿Qué tiempo habrá después para enmendar, para restañar las heridas? Pero por lo menos vamos a conquistar la libertad de que nos han quitado y vamos a restituirle al país un clima en el cual, bueno, como nosotros hoy podamos reunirnos a decir lo que pensamos, cosa que hasta hace muy poco nos estaba prohibida. Pero debajo de esto hay una cosa mucho más profunda y mucho más trascendente. Yo creo que todos los otros partidos políticos del país olvidaron al diseñar su táctica, su estrategia electoral, la profundidad de la crisis que está agobiando al país. Tengo la seguridad de que nosotros fuimos los únicos que asignamos a la crisis actual una profundidad tan tremenda que pone al país al borde de un volcán. Nosotros estamos terriblemente asustados de la situación nacional. Y porque estamos asustados, propusimos para enmendar las soluciones que salieron inmediatamente por ahí a calificar de aventureras, de noveleras, de improvisaciones. Pues sí, nosotros creímos que el país tenía que hacer un alarde de imaginación y tenía que lanzarse a una aventura, a una hermosa aventura. Yo creo que hubo un partido que creyó que reiterando las viejas fórmulas pragmáticas que han fracasado 1 y 10 veces en la historia del país para atender circunstancias menos graves que esta, que aplicando sentido común y una cierta bonomía en la conducción de los negocios públicos, bastaba para que todos los problemas se enmendasen, para que la gente recibiera primas que le alejaran la casa en el momento de casarse, y que para por sí sola desapareciera la deuda externa que todos saben que no podemos pagar aunque queramos pagar, que bastaba que le hiciéramos buena letra a los acreedores extranjeros y obtuviéramos, no quitas, porque quitas no otorgan, sino una espera aquí, otra espera allá, a ver si por arte de milagro algún día la simple evolución de los criterios tradicionales podía enmendar la tragedia económica que el país estaba viviendo. Pienso que hubo otro sector político que en el fondo, sin creerlo, pero llevado por su estrategia electoral, terminó dejando de lado este objetivo fundamental.
porque puso el acento en la conquista de la alcaldía de Montevideo cuando eso no podía ser el gran instrumento para salvar a la República de su terrible crisis. Y nosotros, digámoslo una vez más, creemos que cuando la situación reviste la gravedad que reviste aquella por la que el Uruguay atraviesa hoy, esto no se arregla sin cirugía, no es con cataplasma. Y nosotros que fuimos tildados un día y otro también de imprudentes, de aventureros, bueno, enfrentamos a un país que quería soluciones de prudencia. Un país que, como sucede normalmente después que sale de un gran sacudimiento, quiere la normalización de la vida con el menor trauma posible. Y la gente comenzó a ilusionarse. Y bueno, gracias a Dios todavía no ha perdido la capacidad de ilusionarse y de concebir esperanzas. Perdidos estaríamos el día que los uruguayos ya no las tuvieran. Pero llevados por esta esperanza, la gente creyó que bastaba con restituir las libertades públicas, aún en la forma más o menos limitada, y ni siquiera pongo el acento en esto en que el pacto establece. Aunque fuera integralmente, la gente creyó que esto de poder votar y elegir su gobierno y de salir a la calle y recuperar la autonomía universitaria, que todas estas recuperaciones de libertades, de la libertad toda, bastaba para que saliéramos del marasmo. Y no es así, no es así. ¿Alguien puede soñar que un país que necesita duplicar y duplicar a breve plazo sus exportaciones agropecuarias puede acometer la tarea olvidando que en el Uruguay la mitad de su superficie está trabajada en régimen de arrendamiento y que esos arrendatarios no cuentan con la posibilidad de planear su explotación ni de hacer inversiones porque no tienen la posibilidad de que se les restituyan al final del contrato? ¿Alguien cree que el Uruguay puede duplicar sus exportaciones agropecuarias si esa mitad de su tierra explotada en términos de arrendamiento está sometida a un régimen que prorroga los arrendamientos de a cortos plazos sucesivamente, hasta extremos que prácticamente desposeen al propietario, pero que precisamente porque se trata de acumulación de plazos breves, no permite planear las inversiones y obliga a trabajar la tierra mal y sin incorporación de mejoras tecnológicas? ¿Alguien cree que puede duplicar las exportaciones agropecuarias de Uruguay cuando la tierra se nos está yendo del sector no demasiado grande, pero socialmente, trágicamente afectado de Canelones, donde basta caminar por los caminos laterales y ver que el alambrado separa escalones hasta de 1 metro, porque de uno de los dos lados la tierra se fue llevada por el viento o por la lluvia? Porque la tierra es esquilmada cuando el hombre que tiene que vivir de ella no tiene la superficie indispensable como para extraer de allí el sustento de su familia. Y este problema del minifundio, que es una tragedia nacional auténtica que no afecta a un enorme porcentaje del territorio nacional, pero que afecta a más del tercio de los productores del país, este problema puede solucionarse, bueno, solamente de 2 maneras: o fusilando a los minifundistas o reubicando a los minifundistas, que son empresarios agrícolas experientes en zonas de latifundio. El Uruguay necesita un régimen impositivo que condicione la explotación de la tierra a su buena administración. El Uruguay necesita un régimen que condicione la permanencia en tierra ajena como empresario al buen desarrollo del cultivo. Y esto sucede en todos los países del mundo, y es en Inglaterra gobiernos conservadores consagraron soluciones por las cuales puede desalojarse a un propietario, a un arrendatario, simplemente porque no preserva bien sus cosechas, simplemente porque no usa reproductores de buena calidad. Y nosotros, que vivimos solo de eso, vamos a resignarnos a no abordar de una vez por todas esto que es económicamente indispensable, porque si no el país se nos funde.
pero que es además socialmente indispensable porque un país no puede ser estable si los propietarios de su suelo, que es la realidad física del país, aquello donde el ciudadano se para, dice, esta es mi tierra, esta es mi patria, si los dueños de eso son cada vez más pocos y además en mayor medida cada día gringos. Este país no puede aspirar a una sociedad armónica mientras no se dote de multitud de pequeños propietarios de tierra y predios de dimensión óptima, pero que no vean el horizonte lejano sin una sola puerta de rancho, no, que vean vecinos y que constituyan una clase y que traten de desarrollar la posibilidad de una vida social digna y no como ahora, condenándose o a vivir en tierra ajena, que es la peor de las soluciones, o vivir en pueblo de ratas, que es malo, aunque quizá no sea peor que lo otro. Bueno, nosotros hemos visto cómo el sistema bancario nacional ha ido succionando la riqueza del país y apoderándose de el menguado ahorro interno para distribuirlo no con criterios acordes con el interés nacional, sino en los sectores de mayor rentabilidad, que a veces son los de la especulación, que no tienen por qué ser y que raramente son los que coinciden con el interés nacional. Y nosotros propusimos soluciones menos drásticas que las que habíamos elaborado para 1971, porque en el 84 la escasez de recursos del Estado nos inhabilitaba para hacer alguna de las cosas que era la estatización del sistema bancario que hubiéramos deseado hacer en las elecciones del 71. Pero de cualquier modo que el recurso más escaso con que cuenta el país sea administrado por particulares y hoy por particulares extranjeros, porque de los bancos uruguayos quedan solamente 2. Admitir esto es negarle al país toda posibilidad de desarrollo autónomo, es convencerse de que estamos condenados a no ser un país independiente. Y nosotros dijimos esto, pero como para decir esto había que convencer simultáneamente a la República de que estábamos sentados al borde de un volcán, de que esto necesita arreglo, pero a cortísimo plazo, porque si no el país se nos va de las manos como ya se nos está yendo, porque qué otra cosa que irsenos el país de las manos es pasar por la puerta del consulado argentino y ver que continúa y seguirá continuando la cola de los uruguayos que tienen que ir a buscar trabajo en el exterior, aún en plazas donde no hay facilidades, aún en plazas donde hay una desocupación creciente. Un país es un país si manda en su casa, si no tiene por qué exportar el excedente de su mano de obra y si le asegura un mínimo de felicidad a todos sus habitantes. Y esa no es empresa difícil, es decir, no es fácil para nadie, pero es mucho menos difícil para nosotros, que tenemos un territorio de 180 y tantos mil kilómetros cuadrados, que no es muy fértil en ninguno de sus trozos. Aquí no hay esos ejemplos de fertilidad maravillosa de la Mesopotamia argentina y nuestra capa de tierra vegetal es normalmente muy débil. La mayor parte del territorio nacional no se presta para cultivos cerealeros o en general para la utilización de la agricultura, para la aplicación de la agricultura en sentido estricto. Pero no hay un solo centímetro cuadrado que no pueda usarse. Y somos solo 3 millones. Si nosotros somos capaces de asegurarle una vida digna, decorosa, a 3 millones de orientales, lo dije una vez y lo repito hoy, somos unos criminales. Y dijimos esto y asustamos a la gente
asustamos a la gente. Muchos de los que oyeron estas cosas salieron corriendo a votar a aquellos que no creían en ellas, porque querían salir de la dictadura en paz y tranquilidad, sin aventuras. Y nosotros nos dábamos cuenta de que la aventura era una hermosa aventura, pero que además nos iba en ello la subsistencia de la patria como nación. Había dos caminos muy fáciles. Unos era acallar los tambores, bajar el tono de voz, poner el acento en otras cosas, hablar de problemas diferentes, poner el acento en la reconciliación de los orientales, olvidando esto que estaba sangrando día tras día y destruyéndonos la patria. Y nosotros preferimos decirle a la gente la verdad, aunque la verdad nos costara cargos de diputados y de senadores, y lo que es más importante, aunque la verdad nos costara la emigración de la ceguera, porque hay una ceguera que emigra cuando quiere conservarlo todo, y si algo es sabido, es que el que quiere conservarlo absolutamente todo, históricamente lo normal es que termine quedándose sin nada. Estas no son cosas que pueda hacer un partido político solo. Si algo me reconforta a mí, si algo me emocionó a mí desde que comenzamos a acercarnos a Montevideo, ya mientras atravesábamos el departamento de San José, es ver que a la vera del camino no había solamente banderas del Partido Nacional. Había también banderas que no son de nuestra colectividad, pero que junto a las nuestras ondearon desde el golpe de Estado hasta hoy, cada vez que hubo que enfrentar la dictadura. Al lado de las nuestras estuvieron apoyando la maravillosa huelga general con que el pueblo uruguayo recibió el golpe de Estado. Y que terminó en una derrota, pero es una de las más hermosas derrotas que haya experimentado el movimiento obrero en parte alguna del mundo, porque fue vencido por la ausencia total de garantía, por la dictadura en su mesanía, y fue vencida por el hambre, que mucho duró, demasiado duró para lo que podía esperarse de nuestro movimiento obrero y de nuestra realidad social y económica. Estas no son cosas que se consigan solamente enarbolando una sola bandera partidaria. En el próximo Parlamento nadie tendrá mayoría absoluta. Se han manejado criterios de concertación que nosotros saludamos en la medida en que expresan la voluntad unitaria del pueblo oriental. Saludamos en la medida en que expresan esa convicción que todos tenemos, el deber de tener, de que solamente con el esfuerzo fraterno, común y mancomunado de todos los orientales el país puede salir adelante. Pero nosotros no nos engañamos en cuanto a que la concertación o el entendimiento y la unidad puedan ser objetivos en sí mismos. Son medios que se utilizan para obtener determinadas cosas. Nosotros desearíamos poder concertar con todos, pero sabemos que terminaremos concertando solamente con quienes también quieran transformar la sociedad y con quienes también quieran imponer mínimos criterios de justicia en las relaciones entre los hombres. El tiempo dirá, pero el 1 de marzo se constituirá en el Uruguay el sustento de su familia. Y este problema del minifundio, que es
una tragedia nacional auténtica que no afecta a un enorme porcentaje del territorio nacional, pero que afecta a más del tercio de los productores del país. Este problema puede solucionarse, bueno, solamente de dos maneras, o fusilando a los minifundistas o reubicando a los minifundistas, que son empresarios agrícolas experientes en zonas de latifundio. El Uruguay necesita un régimen impositivo que condicione la explotación de la tierra a su buena administración. El Uruguay necesita un régimen que condicione la permanencia en tierra ajena como empresario al buen desarrollo del cultivo. Y esto sucede en todos los países del mundo, y es en Inglaterra gobiernos conservadores consagraron soluciones por las cuales puede desalojarse un propietario, a un arrendatario, simplemente porque no preserva bien sus cosechas, simplemente porque no usa reproductores de buena calidad. Y nosotros, que vivimos solo de eso, vamos a resignarnos a no abordar de una vez por todas esto que es económicamente indispensable, porque si no el país se nos funde. Pero que es además socialmente indispensable, porque un país no puede ser estable si los propietarios de su suelo, que es la realidad física del país, aquello donde el ciudadano se para, dice, esta es mi tierra, esta es mi patria, si los dueños de eso son cada vez más pocos y además en mayor medida cada día gringos. Este país no puede aspirar a una sociedad armónica mientras no se dote de multitud de pequeños propietarios de tierra y predios de dimensión óptima, pero que no vean el horizonte lejano sin una sola puerta de rancho, no, que vean vecinos y que constituyan una clase y que traten de desarrollar la posibilidad de una vida social digna, y no como ahora, condenándose o a vivir en tierra ajena, que es la peor de las soluciones, o vivir en pueblo de ratas, que es malo, aunque quizá no sea peor que lo otro. Bueno, nosotros hemos visto cómo el sistema bancario nacional ha ido succionando la riqueza del país y apoderándose de el menguado ahorro interno para distribuirlo no con criterios acordes con el interés nacional, sino en los sectores de mayor rentabilidad, que a veces son los de la especulación, que no tienen por qué ser y que raramente son los que coinciden con el interés nacional. Y nosotros propusimos soluciones menos drásticas que las que habíamos elaborado para 1971, porque en el 84 la escasez de recursos del Estado nos inhabilitaba para hacer alguna de las cosas, que era la estatización del sistema bancario, que hubiéramos deseado hacer en las elecciones del 71. Pero de cualquier modo, que el recurso más escaso con que cuenta el país sea administrado por particulares, y hoy por particulares extranjeros, porque de los bancos uruguayos quedan solamente dos. Admitir esto es negarle al país toda posibilidad de desarrollo autónomo, es convencerse de que estamos condenados a no ser un país independiente. Y nosotros dijimos esto. Pero como para decir esto, había que convencer simultáneamente a la República de que estábamos sentados al borde de un volcán, de que esto necesita arreglo, pero a cortísimo plazo, porque si no el país se nos va de las manos como ya se nos está yendo, porque qué otra cosa que irsenos el país de las manos es pasar por la puerta del consulado argentino y ver que continúa y seguirá continuando la cola de los uruguayos que tienen que ir a buscar trabajo en el exterior, que tienen que ir a buscar trabajo en el exterior, aún en plazas donde no hay facilidades, aún en plazas donde hay una desocupación creciente. Un país es un país si manda en su casa,
si no tiene por qué exportar el excedente de su mano de obra? Y si le asegura un mínimo de felicidad a todos sus habitantes. Y esa no es empresa difícil, es decir, no es fácil para nadie, pero es mucho menos difícil para nosotros, que tenemos un territorio de 180 y tantos mil kilómetros cuadrados, que no es muy fértil en ninguno de sus trozos. Aquí no hay esos ejemplos de fertilidad maravillosa de la Mesopotamia argentina y nuestra capa de tierra vegetal es normalmente muy débil. La mayor parte del territorio nacional no se presta para cultivos cerealeros o en general para la utilización de la agricultura, para la aplicación de la agricultura en sentido estricto. Pero no hay un solo centímetro cuadrado que no pueda usarse. Y somos solo 3 millones. Si nosotros somos capaces de asegurarle una vida digna, decorosa, a 3 millones de orientales, lo dije una vez y lo repito hoy, somos unos criminales. Y dijimos esto y asustamos a la gente, asustamos a la gente. Muchos de los que oyeron estas cosas salieron corriendo a votar a aquellos que no creían en ellas, porque querían salir de la dictadura en paz y tranquilidad, sin aventuras. Y nosotros nos dábamos cuenta de que la aventura era una hermosa aventura, pero que además nos iba en ello la subsistencia de la patria como nación. Había dos caminos muy fáciles. Uno era acallar los tambores, bajar el tono de voz, poner el acento en otras cosas, hablar de problemas diferentes, poner el acento en la reconciliación de los orientales, olvidando esto que estaba sangrando día tras día y destruyéndonos la patria. Y nosotros preferimos decirle a la gente la verdad, aunque la verdad nos costara cargos de diputados y de senadores, y lo que es más importante, aunque la verdad nos costara la emigración de la ceguera, porque hay una ceguera que emigra cuando quiere conservarlo todo, y si algo es sabido, es que el que quiere conservarlo absolutamente todo, históricamente lo normal es que termine quedándose sin nada. Estas no son cosas que pueda hacer un partido político solo. Si algo me reconforta a mí, si algo me emocionó a mí desde que comenzamos a acercarnos a Montevideo, ya mientras atravesábamos el departamento de San José, es ver que a la vera del camino no había solamente banderas del Partido Nacional. Había también banderas que no son de nuestra colectividad, pero que junto a las nuestras ondearon desde el golpe de Estado hasta hoy, cada vez que hubo que enfrentar la dictadura. Al lado de las nuestras estuvieron apoyando la maravillosa huelga general con que el pueblo uruguayo recibió el golpe de Estado. Y que terminó en una derrota, pero es una de las más hermosas derrotas que haya experimentado el movimiento obrero en parte alguna del mundo, porque fue vencido por la ausencia total de garantía, por la dictadura en su besanía, y fue vencida por el hambre, que mucho duró, demasiado duró para lo que podía esperarse de nuestro movimiento obrero y de nuestra realidad social y económica. Estas no son cosas que se consigan solamente enarbolando una sola bandera partidaria. En el próximo Parlamento nadie tendrá mayoría absoluta. Se han manejado criterios de concertación que nosotros saludamos
en la medida en que expresan la voluntad unitaria del pueblo oriental. Saludamos en la medida en que expresan esa convicción que todos tenemos, el deber de tener, de que solamente con el esfuerzo fraterno, común y mancomunado de todos los orientales el país puede salir adelante. Pero nosotros no nos engañamos en cuanto a que la concertación o el entendimiento y la unidad puedan ser objetivos en sí mismos. Son medios que se utilizan para obtener determinadas cosas. Nosotros desearíamos poder concertar con todos, pero sabemos que terminaremos concertando solamente con quienes también quieran transformar la sociedad y con quienes también quieran imponer mínimos criterios de justicia en las relaciones entre los hombres. El tiempo dirá, pero el 1 de marzo se constituirá en el Uruguay un nuevo gobierno presidido por el doctor Julio María Sanguinetti. Muchas discrepancias he señalado yo en mi vida con la posición de este ciudadano. Pero nadie puede negar que pertenece a un partido político democrático, que no es el mío, por algo no milito en él. Pero que pertenece a uno de los dos grandes partidos políticos del país que a través de sus enfrentamientos tejieron nuestra historia y construyeron la democracia oriental y nuestro sistema de convivencia. Y yo quiero decir aquí muy claramente, mi partido no le va a crear problemas al gobierno del doctor Sanguinetti por el solo prurito de crearse. Hay una frase que normalmente se utiliza y que dice: estaremos dispuestos a votar al nuevo gobierno todas aquellas iniciativas con las cuales estemos de acuerdo. Esto no es decir nada. Naturalmente que todo partido en principio vota solamente aquellas cosas en las cuales está de acuerdo. Yo daría un paso más. Nosotros estamos dispuestos a votarle en el Parlamento al gobierno que presidirá el doctor Sanguinetti todo aquello en que coincidamos y todo aquello a condición de que no comprometa principios esenciales y todo aquello en lo que, aunque no coincidamos, resulte indispensable para proporcionarle al nuevo gobierno la posibilidad de moverse, de gobernar. Nuestro primer deber, el deber de todos, es asegurar la gobernabilidad del país. Y si no se asegura la gobernabilidad del país, el enemigo del cual creemos habernos librado está acechando pronto para aplicar su nuevo zarpazo. No hay objetivo más importante que el de consolidar las instituciones democráticas. Y para consolidar las instituciones democráticas nosotros vamos a estar detrás del gobierno que el país se ha dado, aunque no nos guste. Porque lo importante, repito, es no correr siquiera el riesgo de que pueda sucedernos nuevamente esta pesadilla de la que estamos tratando de salir. Y quiero darles a ustedes un ejemplo concreto.
que es bueno mencionar porque casi ninguno de los que aquí están y son de los que votan por primera vez votan los de menos de 30, se dan cuenta. ¡Qué horror! Muchos ignoran que una de las cosas que dañaba la democracia oriental era el hecho de que todo nuevo gobierno tenía que salir para elegir a aquellos a quienes confiaba la administración de los entes autónomos y servicios descentralizados del Estado, que en el Uruguay tienen una importancia tremenda. Y tenía que salir a comprar los votos de los diversos sectores partidarios que cobraban los votos proporcionando candidatos no siempre capaces, ni ética, ni técnicamente para desempeñar la función que se les confiaba. Yo quiero decir aquí muy claramente, y hablándoles a ustedes, quiero que lo sepa el gobierno que el país ha elegido. Nuestros legisladores van a votar todas las veñas para designar directores de entes autónomos y servicios descentralizados, cualquiera sea la afiliación política de los candidatos que se los propongan. No vamos a tener en el análisis otro criterio que el de la competencia técnica y la honradez de los candidatos. Si sirven y si saben, contarán con nuestros votos, repito, pertenezcan al partido que pertenezcan. Pero vamos a ayudar aún más al nuevo gobierno. Vamos a ayudarlo a que pueda moverse en un clima de paz y de tranquilidad pública y que pueda desenvolver su acción en un país reconciliado y fraterno. Lo vamos a liberar de algunos de sus compromisos programáticos. Nosotros vamos a votar y sabemos que no vamos a votar solamente nosotros. Una amnistía general e irrestricta. Eso de liberar a los presos por luchar ya sería hermoso, pero la cosa va mucho más allá. Hay que liberar a los presos por luchar y a los presos porque tenían un primo que luchaba y a los presos por equivocación y a los presos... Y yo en esto soy autoridad. ¿Acaso puedo cometer yo la tontería de creer que mi caso es igual al de los otros? Yo, dirigente principal de un gran partido político, conocido por todos los orientales, proclamado presidente de la República, he tenido que aguantarme un mamarracho de procesos en los cuales... los jueces estaban de acuerdo solamente en una cosa. Lo único que sabían todos por unanimidad es que yo era inocente. Pero yo empecé a ser juzgado por fiscales coroneles y por jueces tenientes coroneles. Y bueno, y en la Suprema Corte de Justicia empecé a ser juzgado por jueces generales y jueces brigadieres y por algunos jueces civiles que respondían a sus mandantes. Y yo pensaba, pero si a mí me pasa esto, ¿qué podrá ocurrirle a Juan Pérez, a Perico Rodríguez, obrero de la construcción? Que nunca nadie correr, que no se sabe por qué anda preso o no anda, porque ni siquiera sus carceleros saben bien las causas por las cuales fue encarcelado.
Y me van a decir a mí que el remedio de justicia no es la amnistía, que la amnistía no puede aplicarse sino para aquellos que no hayan cometido delitos de sangre. Pero afirmar esto es decir que no hay amnistía para nadie, porque si alguien no ha cometido delitos de sangre, ¿cómo va a estar preso hace 14 años? Que la amnistía no le va a devolver la vida a algún servidor público muerto en aquellos terribles y dolorosos enfrentamientos. Y claro que no le va a devolver la vida, pero tampoco se le va a devolver la venganza, la sevicia, el ensañamiento contra un preso. Y entonces en estas cosas hay que optar y optar en forma muy clara. ¿Es la amnistía o es mentira? Si no es la amnistía, es salir a indagar y a rehacer los procesos, pero así para atender una apelación que debía franquearse automáticamente de un auto de procesamiento de un juez militar ante la Suprema Corte de Justicia. Yo tuve que tragarme 5 meses y medio encerrado. ¿Qué pueden esperar los 500 presos que quedan todavía tras de las rejas? Y para cada uno de ellos hay que hacer nuevamente franquearse automáticamente de un auto de procesamiento de un juez militar ante la Suprema Corte de Justicia. Yo tuve que tragarme 5 meses y medio encerrado. ¿Qué pueden esperar los 500 presos que quedan todavía tras de las rejas? Y para cada uno de ellos hay que hacer nuevamente el cuidadoso examen de un expediente. Y miren qué es peor, porque para ellos no se tratará solamente, como fue en mi caso, de investigar si estaba o no ajustado a derecho el auto de procesamiento, porque eso es un recurso que puede interponerse solamente en el momento mismo en que se es procesado. Pero para los otros habrá que indagar. Cuando alguien diga que el testigo fue torturado, habrá que indagar. ¿Cómo fue? ¿Si lo torturaron o no? Hace 14 años. Ustedes se dan cuenta que esto, más que imposible, es una burla. Y nosotros le vamos a hacer al nuevo gobierno el más grande de los favores. Vamos a tratar de construir la mayoría parlamentaria que contará naturalmente con nuestra cooperación y con lo de otros sectores de la vida nacional, para que el nuevo gobierno inicie su gestión sin presos políticos, sin los presos de la venganza, con gente en libertad, que nadie, nunca pudo elaborar el destino nacional sobre la base de encarcelar gente, cualesquiera sean las circunstancias. El profesor Pibel escribió un hermoso libro que es casi una historia del Uruguay. Recién ahora está circulando, porque la primera edición, como es natural, el libro trataba de la amnistía, fue confiscada por estos que odian los libros y no saben leerlos sino quemarlos. Pero el libro de Pibel es en realidad una historia del Uruguay. Es solo aparentemente un análisis de las sucesivas amnistías que han jalonado nuestra historia. No, muestra algo mucho más alentador, mucho más tonificante. Y es que a lo largo de toda su historia, cada vez que el Uruguay padecía un gran sacudimiento, de él salía a través de una amnistía generosa, olvidando los yerros, por grandes que fueran, de unos u otros, y sobre el olvido construir nuevamente la sociedad reconciliada. Y se da el caso de que cada vez que una de estas amnistías que seguía al sacudimiento ocurría, el país iniciaba una etapa de progreso, porque solamente en la reconciliación y la armonía de la gente el progreso es posible. Todo esto es lo que nosotros vamos a hacer.
No vamos a ser los opositores a todo lo que el gobierno propone. No sabemos qué forma va a tener el nuevo gobierno. En el fondo les confieso que no me interesa demasiado. No me interesa demasiado porque estamos todos de acuerdo en que el próximo gobierno tendrá que ser, porque no puede no ser, un gobierno de unidad nacional. Pero la unidad nacional no tiene por qué decir ministros de todos los partidos o directores de entes autónomos de todos los partidos. La unidad es un clima, la unidad es el respeto por la disidencia, la unidad es el afán permanente de entendimiento, aun cuando cueste, y a veces cuesta mucho, ceder en algunas posiciones con tal de lograr el consenso indispensable, porque si no el país no camina. Unidad es sentir la necesidad de sacar al paisito adelante. Unidad, bueno, para mí significa al fin de cuentas algo todavía más importante, que ocurrirá porque necesariamente tendrá que venir. Y es unidad en torno a las grandes soluciones que la tragedia nacional está exigiendo. Nosotros hemos perdido un sector de nuestro partido. Creemos que volverá en la misma medida en que se fue entonando cánticos partidarios e invocando la tradición de la colectividad. Bueno, será la propia tradición de la colectividad la que los llamará nuevamente a su seno. Vamos a tener un partido, bueno, ya tenemos un partido. A mí que no me hablen ahora nunca más de que el que vota por fulano sale por error votando por sutano, porque eso en el Partido Nacional es mentira. En ningún otro lado es más mentira que en el Partido Nacional. En el Partido Nacional el que vota sabe no solamente por quiénes vota, sino por qué vota. Somos más que antes. Tenemos más votos que en 1971, es los que coincidimos en un ideal común y que desde hace, ni siquiera desde el 71, desde hace 20 años andamos preconizando estos cambios profundos que nuestra sociedad exige. Si algunos se van, para nosotros es muy doloroso y aspiramos a que vuelvan. Pero si lo que se va es la paja y el grano queda, no olviden ustedes que es con el grano que se hace el pan. Y termino diciéndole a estos blancos, ahora le hablo a mis compañeros, a la gente de mi partido, y a las que no son de mi partido, pero van a venir necesariamente a mi partido. Mucho se ha hablado de que esto de la democracia participativa parecería poco menos que un desafío para que la gente saliera a la calle todos los días a presionar y condicionar la gestión de los poderes de gobierno, a sustituir a los mandatarios elegidos y a transformar las calles de la ciudad en escenarios de permanente desorden. ¡No!
La participación es naturalmente, tiene como condición por lo menos la presencia de la multitud. Un partido que no sea capaz de juntar este núcleo de gente y de juntarlo en este tono entusiasta y fervoroso, no merece sobrevivir. No bastan los diputados o los senadores, por muchos que sean, y no porque nadie quiera sustituirlos, sino porque la sociedad es algo más que la sociedad política. Nosotros queremos que nuestro partido esté presente en todos los aspectos de la vida social. Nosotros no vamos a permanecer ajenos a la vida sindical permitiendo que otra gente controle políticamente los sindicatos. Nosotros nos opondremos terminantemente al afán de introducir compañeros políticos nuestros en la vida sindical cuando no puedan invocar otro título que el de militantes políticos, porque al sindicato no se entra ni de blanco, ni de colorado, ni de comunista, ni de frente amplista. Al sindicato se entra de ladrillero o de obrero de la construcción. Y quiero ser además muy honrado. Esto significa, tiene que significar para nosotros una especie de mea culpa, porque desdichadamente los partidos tradicionales en este país no tienen buena historia en su referencia con la vida sindical. Cada vez que trataron, o muchas veces que trataron de introducirse en ella, terminaron queriéndolo o no, o aprovechados por otros, sirviendo sindicatos amarillos o casi. Nosotros queremos la presencia de la gente de nuestro partido en las organizaciones sindicales, en las organizaciones juveniles, en las organizaciones estudiantiles, llevando a ellas naturalmente la idealidad de su partido, porque eso es su esquema de ideas, eso es su conformación espiritual. Pero no a hacer política del sindicato. Y así como les prohibiremos a los nuestros que allí vayan a imponer su criterio político partidista, también digo que no toleraremos que en sindicato u organización social alguna se le cierre la puerta a un compañero por su sola militancia nacionalista. Pero al partido lo vamos a hacer vivir en todas las organizaciones sociales del país. Al partido lo vamos a hacer vivir en todo lo que preocupe a la sociedad como tal. Nosotros vamos a tener un partido donde no haya solamente una burocracia política que controle la colectividad. Desde mañana, desde hoy, desde ayer, nosotros tenemos que fortificar nuestras organizaciones. Tenemos que lograr que en ellas se estudien los problemas a fondo, que los técnicos asesoren y enseñen, pero que los que asistan enseñen y asesoren a los técnicos, y que del intercambio de las ideas surge la elaboración común de la doctrina que lleve a la autoridad partidaria la inquietud popular. Ese es el partido participativo, no que vamos a tener, es el que ya tenemos. Y si no sacamos más votos, porque fuimos los imprudentes, porque la cosa no se arregla con gritos, porque se vota pensando. Bueno, si fuimos los imprudentes y los partidarios de la aventura, el tiempo a corto plazo dirá en qué medida era absolutamente indispensable apelar a la imaginación, al fervor, al entusiasmo de la gente, para ayudarnos en esta gran aventura, que no lo recibimos como agravio, lo recibimos como el más maravilloso de los elogios,
queremos ser partícipes y más que partícipes queremos encabezar la gran aventura nacional para que en esta patria chica nuestra no haya más dependencia externa y no haya más miseria en la gente. Eso es. Eso es lo que quería decirles. Lo he hecho en forma deshilachada y naturalmente comprenderán que no solamente estoy cansado, sino que además he perdido el entrenamiento. Pero no dudo que aquí, en la vieja colectividad, en la colectividad tradicional, en la colectividad de la Marcha Tres Árboles, la que arranca, bueno, arranca más atrás aún, pero me basta mencionar a Leandro Gómez y a Sarabia y a Herrera, que en esta colectividad nosotros vamos a unir la fuerza tremenda de la tradición con el reclamo urgente de los tiempos nuevos. Una vez distribuyendo el programa del 71 en la curva de Baroñas, en momentos en que comenzamos a hacerlo se desencadenó una terrible tormenta. Y yo recuerdo haberle dicho a los compañeros que comenzaron a dispersarse, que no se vayan, no teman. Que venga el viento y barra todo lo que tenga que barrer. Y aunque se nos transforme en huracán, no teman si el huracán sopla animando las viejas banderas del Partido Nacional. Somos los intérpretes de esa maravillosa simbiosis de lo más viejo porque es la raíz de la patria y lo más nuevo porque es el porvenir de la tierra. Aquí, bajo estas banderas, está la esperanza nacional. Aquí, bajo estas banderas, está la seguridad del cambio en paz, desde luego, pero no poniendo tanto el acento en la paz, que el cambio nos desaparezca. Y termino diciéndole solamente algo que tiene que ser lo que aúne la voluntad de todos los orientales. Yo creo que en cualquier ocasión como esta, hasta en homenaje, repito, a las otras banderas que no siendo las de nuestra colectividad, sirven también la causa nacional, yo termino diciéndole simplemente lo que tiene que ser, lo que alumbre y lo que guíe nuestro camino. Y es simplemente, ¡viva la patria! Estudio. ¡Viva
ha llevado imágenes de lo que ha sucedido aquí en la explanada municipal, en donde se ha entonado el himno nacional cerrando el discurso del líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate. Numeroso público en el estrado. Ni hablar solo. Es tremendo. ¿Cómo es estar preso, Wilson? Es horrible. Es horrible, ¿no? Nunca más preso. No, nunca más. A través de sus palabras, Wilson Ferreira Aldunate se crea el espíritu de una oposición constructiva en el futuro del país. ¡Sáquenle la oposición! Nosotros vamos a ayudar, créame, y vamos a ayudar con ganas. El primer deber es evitar que las dificultades que pueda experimentar el gobierno puedan poner en riesgo la estabilidad democrática. Y le agrego otra cosa. Le voy a decir una cosa para que la apunten, porque le va a servir al gobierno el año que viene. Si el año 1985 va a ser peor que 1984. Y si en 1985 alguien viene y le dice que la culpa es del gobierno que preside el doctor Sanguinetti, dígale que yo de antemano, un año antes, dije que es mentira. Porque las cosas van a ser peor con Sanguinetti o hubieran sido peores con nosotros o con cualquiera. La situación es trágica. La discrepancia que yo puedo tener es que precisamente porque entendemos que es trágica, creemos que necesitaba un tratamiento quirúrgico, que las recetas que se han diseñado, que consisten simplemente en apelación a medidas pragmáticas, muchas veces ensayadas y tranquilizadoras, bueno, pueden ser altamente imprudentes. Es decir, la prudencia puede ser muy imprudente. Cuando el enfermo está grave, usted tiene que intervenirlo quirúrgicamente. A la gente no le gusta mucho oír este tipo de cosas. La gente prefirió refugiarse, y yo la comprendo y hasta la envidio, refugiarse en esta alegría primordial. Se acabó la dictadura, ahora tenemos un gobierno democrático y todo está prácticamente hecho. No, la tarea difícil empieza ahora. Señor Ferreira, muchos han acusado fundamentalmente desde el Partido Nacional al doctor Sanguinetti de continuista. ¿Cuál es su opinión o qué agrega usted sobre el particular? Creo que ustedes harían bien en no formular preguntas que eran lógicas en la campaña electoral. Pero yo no creo que sea buena cosa empezar a emitir opinión y decir argumentos que en lo álgido de una campaña electoral son lícitos, pero que no tienen mucho sentido en momentos en que hay un gobierno que se va a constituir y que necesita un clima de paz social y de concordia política. No le hace ningún bien al doctor Sanguinetti los editoriales, el editorial del doctor Sanguinetti en el Correo de los Viernes. Es decir, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para restituirle una cierta armonía al clima político. Ni encono en quienes perdieron, ni una arrogancia que cuando viene de los ganadores solamente puede dañarlos. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por desactivar un poco las minas que andaban. Señor Ferreira, sus relaciones durante todos estos años en el exterior de la República, ¿significarán un factor de utilidad, por ejemplo, económica para el país? ¿Desde ahí un aporte, por ejemplo? Bueno, nosotros tuvimos un aporte. Yo creo que sí, pero tampoco hay que exagerar. Vivimos en un mundo donde todos los países tienen grandes problemas y donde los egoísmos nacionales pueden más que la solidaridad. La ventaja que puede tener el Uruguay es que por su propia pequeñez las solidaridades son un poco más baratas cuando se refieren a nosotros y alguien puede descargar su mala conciencia restituyendo en la relación con nuestro país un poquito de justicia. Pero no hay que hacerse demasiadas ilusiones. ¿Cómo se sale de la situación en que estamos, señor Ferreira? Además de lo que usted ya ha señalado. Usted no sale sin fervor. No sale sin fervor, no sale sin entusiasmo popular. Porque va a haber dificultades.
y los pueblos están cansados de dificultades. Las asumen solamente si ven, bueno, que vale la pena, que el objetivo está al alcance de la mano. Ferreira, usted en este discurso... Sacrificio solamente a unos y no a los demás. Usted ha señalado en el discurso las dificultades que atravesó el Partido Nacional en esta campaña electoral. ¿Cree que se pudieron haber evitado con su conducción desde fuera y que a su vez su conducción se pudo haber negociado, por llamarlo así, en el pacto de Clunaval, su libertad personalmente? El pacto reposa sobre mi prisión, mi proscripción y mi prisión. Usted sabe bien que es así, todos saben que es así. 3 meses antes del pacto ya se escribía en los diarios que la elección iba a ser con yo proscripto y preso, de manera que no. Pero prefiero, este es un tema pasado, ¿no? La historia vamos a escribirla hacia adelante. Pero en la historia del país no hay ningún caso de que a un partido político le metan preso al candidato, ¿no? Y había un argumento muy gracioso. Oí decir que eso favorecía. Y lo repetían, ¿no? Recuerdo el doctor Carino, el señor Sanguinetti, decían que era una ventaja tener al candidato preso. Y yo, que estaba preso en ese momento, en un momento determinado pensé que era casi evidente que el doctor Sanguinetti y el doctor Carino le iban a pegar unas trompadas a unos guardias civiles para sacar ventajas ellos, a ver si los metían presos. Pero esto es un chiste. Muchísimas gracias. Han tenido ustedes expresiones del líder nacionalista Wilson Ferreira Tunate, luego de pronunciado su discurso aquí en la explanada municipal, donde la multitud va lentamente alejándose. Si se dispone todo para el cierre, desde aquí está cubierta ya la información. No sé si los compañeros desde el móvil ya disponen el cierre de la transmisión. Bien, siendo así, agradecemos el invalorable aporte, el material técnico maravilloso y humano que integran este equipo. Andrés Sena, ¿tú te quieres despedir de ahí? Cómo no, Miguel, decimos muchas gracias a todos nuestros compañeros de aporte técnico que tú te referías y a nuestra televidencia que ha tenido la oportunidad de vivir en forma íntegra este discurso de Wilson Ferreira Tunate. Adelante tú para el cierre, Miguel. Hasta papá, que le encanta meterse en todo, se fue delante de mí.